Muy bien. Les decía entonces que la idea era cerrar un poco esta primera parte o este primer bloque con una definición o alguna mirada respecto a el desarrollo de la ciencia política argentina. El título del trabajo, bueno, ya da un indicio interesante, en el sentido que habla de todo lo que es el camino de la institucionalización o cómo fue el proceso de institucionalización de la ciencia política en la Argentina. Eh, Nosotros originalmente teníamos algunos textos, o teníamos un texto que trabajamos antes de incorporar el año pasado, creo que fue, si no recuerdo mal, que era básicamente una especie de recorrido de la historia de la ciencia política en Argentina. eh, digamos, advertimos que tenía algunos problemas, porque era quizás una historia demasiado detallada y que no sé si era tan relevante como para eh, abordar, salvo que a alguien le interese específicamente toda esta rama que tiene que ver con la historia de la ciencia política, que está bastante inspirada en lo que es el modelo que hay en congresos de ciencias naturales de tener un área de historia de la ciencia, ¿no? Y entonces había como, me parecía demasiado detalle, me parecía demasiado detalle, con lo cual ahí apareció un poco, decía, buscar algún texto alternativo, y apareció que es un texto que data de hace 3, 4 años atrás, del año 2015, que bueno, se llama La Ciencia Política Argentina 2005-2014, y lo que analiza básicamente es cómo ha sido ese proceso de institucionalización de la disciplina en nuestro país, ¿no? Yo, como adelanto el otro día, les hacía dos consideraciones. La primera es que una buena parte del recorrido de la ciencia política argentina está sin duda ligada a lo que es la particularidad del contexto argentino y a las turbulencias del contexto argentino, digamos, ¿no? Y la segunda es que también el desarrollo de la ciencia política argentina eh, no deja de ser ajeno a lo que son las diferentes discusiones, debates que se dan en la ciencia política a nivel global, ¿no? Algunas de esas discusiones y corrientes que veíamos el otro día tienen un directo impacto, o más o menos directo, por lo menos impacto, en lo que es el desarrollo de la ciencia política en nuestro país en diferentes contextos, ¿no? Eh, bueno, lo que uno podría empezar a hacer como una primera tarea, si se quieren, es primero tratar de dar alguna definición de qué significa esto de la institucionalización, ¿no? Esta es una palabra muy utilizada sobre todo para abordar fenómenos que tienen que ver con las organizaciones, los partidos políticos y demás, ¿no? Bueno, la definición es en realidad múltiple sobre lo que uno puede definir o entender como institucionalización, ¿no? Pero lo que uno podría marcar acá, es que cuando hablamos de institucionalización estamos haciendo referencia a una, una organización en la cual hay una serie de procedimientos, sean estos formales o informales, y de pautas de regulación del comportamiento de quienes integran esa organización, que son aceptados como, podríamos decir, como parte de la normalidad. Esto quiere decir que, bueno, los actores se comportan como si esos procedimientos y esas pautas fueran propios, digamos, ¿no? Y eso involucra obviamente un grado de aceptación o por lo menos tolerancia de lo que son los parámetros dentro de los cuales se desenvuelve cualquier organización, ¿no? Y esto tiene después una traducción efectiva en lo que son los diferentes productos que la organización genera como tal, digamos, ¿no? Más allá de los propios procedimientos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de institucionalización, supone pensar en el caso de una organización que, bueno, esta tiene un nivel más bien complejo de organización, que supone que tiene una estructura más o menos sofisticada en términos de lo que son procedimientos y estándares de funcionamiento, y que además los mismos son aceptados como tal por parte de quienes participan dentro de esa organización, ¿no? Esto, digamos, es una pauta que también puede ser pensada para el desarrollo de una disciplina, en la medida que cualquier disciplina tiene sus pautas, sus estándares para abordar e investigar fenómenos políticos, para establecer la relación entre quienes se reconocen como pares en una comunidad, y en definitiva el otro costado es el de, bueno, la aceptación por parte de quienes integran esa comunidad de
una serie de estándares, de procedimientos y de prácticas formales o informales que hacen al funcionamiento de una disciplina, en este caso de una comunidad académica como tal, ¿no? Esto es lo que uno podría acá definir como institucionalización, digamos, ¿no? Pensado para lo que implica pensar la institucionalización de una disciplina. Ahora, en ese recorrido, que por cierto es un recorrido bastante largo, la ciencia política en Argentina ha atravesado una serie de etapas, digamos, ¿no? Y ahí el texto marca por lo menos 3, 4 etapas que son centrales, ¿no? Una que podríamos definir como la etapa formalista de la ciencia política, ¿sí? Una etapa que denomina como la etapa académica, ¿no? Que tiene que ver con otra etapa que después yo voy a recorrer un poco, ¿no? Y que está relacionado con esta idea de la ciencia política más cientificista, entre comillas, ¿no? Lo que podríamos llamar la etapa del retroceso, ¿no? Que es toda la etapa que tiene que ver con el periodo autoritario, sobre todo en los años 60 y 70, ¿no? Y después lo que propiamente se denomina como la etapa de institucionalización, que coincide en buena medida con la continuidad democrática en Argentina desde 1983 a la fecha aproximadamente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, uno acá lo que puede establecer es la presencia, si quieren, de 4 diferentes momentos dentro de lo que es la ciencia política, y lo que plantea un poco el trabajo es esta idea de que, bueno, del 83 a la fecha, en buena medida coincidiendo con un contexto marcado por una persistencia democrática y una estabilidad en el tiempo de las prácticas y los procedimientos democráticos, hay un desarrollo de la disciplina, y que después vamos a ver que tiene una cantidad de, podemos decir, de indicadores, ¿no? Y de expresiones que dan cuenta de ese proceso de institucionalización, digamos, ¿no? A ver, para hacer un poco un recorrido muy rápido de esta parte, que el texto la toca un poco rápidamente, pero a mí me interesa poner un poco más de énfasis porque tiene un poco que ver con esa idea que yo les marcaba de cómo se da esa relación del desarrollo de la ciencia política vis a vis el contexto global de la disciplina, ¿no? Y ahí ustedes tienen una primera etapa, como está planteada ahí, que tiene que ver con la etapa que podríamos llamar más bien formalista de la disciplina, que, bueno, un atraso muy grueso podría ubicar entre 1910 y 1940, entre el primer centenario y los primeros años de la década, o, digamos, fines de la década de 40, algunos años posteriores después de la Segunda Posguerra Mundial. Esta es una etapa en la cual la ciencia política argentina está muy influenciada por una matriz predominante en la ciencia política a nivel global, como hemos visto en algún momento acá, y que tiene que ver con una disciplina muy influenciada por la matriz más bien de tipo jurídica, histórica y filosófica, que en buena medida conduce e influye en lo que es los estudios políticos, ¿no? Y esto es algo que tiene una particular manifestación a la hora de ver cómo se desarrollan las publicaciones científicas. Esto tiene una fuerte influencia a la hora de la creación de las primeras carreras que se reconocen como carreras de ciencia política en el país. Y esto tiene que ver incluso con las instituciones que se desarrollan en aquellos años, ¿no? Es decir, las publicaciones, las carreras de grado o de posgrado, bueno, posgrado todavía no ninguna casi, pero las carreras en general de grado y las instituciones emergentes son en buena medida un resultado de esta impronta marcada por esa matriz de referencia que yo hacía recién en lo jurídico, lo filosófico y en lo histórico como tal. 2 o 3 ejemplos, digo, para graficar esto. Bueno, allá por el año 1910, un señor llamado Rodolfo Rivarola crea una revista, o funda, mejor dicho, una revista, Rivarita no Rivarola, no sé por qué se llama Rivarita. Rodolfo Rivarola funda una revista llamada la Revista Argentina de Ciencias Políticas,
si ustedes recuerdan, en algún momento de toda esta historia se les hablaba de que la ciencia política podía ser definida en singular y en plural. Bueno, de alguna manera este es el momento de la ciencia política argentina que podemos definir como ciencia política en singular, ¿no? Y bueno, la revista es una revista que más o menos transitó la vida pública argentina entre 1910 y 1928, y era un poco la expresión en sus comienzos de sectores reformistas dentro del adherentes al régimen conservador que planteaban la necesidad de la democratización política, que bueno, convergen después en todo lo que es el apoyo de la figura de Sáenz Peña y apoyan entusiastamente la iniciativa de Sáenz Peña de ampliar el ejercicio del sufragio y demás. En la medida en que la dinámica de ese proceso electoral genera consecuencias no previstas o no queridas, por lo menos por muchos de los reformadores, eso se va traduciendo un poco en la línea editorial de esa revista, hasta que, bueno, finalmente la revista cierra o edita su último número allá por el año 1928, además coincidiendo con la segunda elección de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Inclusive uno de los últimos números hacían una especie de balance muy desolador a su juicio de lo que había sido la puesta en práctica del sufragio universal, revisando de alguna manera la posición original que habían tenido en los comienzos, apoyando la necesidad de democratizar el sistema político, ¿no? Bueno, esa era una revista que en general era una revista de debate público, en la cual la mayor parte de las temáticas, digamos, de referencia, eran temáticas que tenían que ver con filosofía política, con diferentes ramas del derecho penal, constitucional y demás, y también con debates históricos e historiográficos que eran parte de esa influencia, digamos, que tenía la disciplina como tal. Entonces esto digo, yo simplemente lo pongo como un ejemplo para que ustedes vean el impacto o el nivel de influencia que tenía esa matriz y que tenía expresión en una revista que es sin duda una revista de referencia, ¿no? En esos años. Pero también la influencia se nota cuando uno ve las primeras carreras que se crean en la Argentina en aquellos años, sobre todo desde el punto de vista de lo que es el impacto de esa matriz jurídica, ¿no? Que yo les hacía referencia recién. Por ejemplo, a comienzos de los años 20 aparece la primera carrera de Relaciones Internacionales en la Argentina, lo que era la vieja, bueno, la que está en la Universidad del Litoral, y que en realidad no se llamaba Relaciones Internacionales, sino que la carrera se llamaba Derecho y Diplomacia Consular. Esta es una carrera que se crea en 1921, si no recuerdo mal. En los años 30 se crea una carrera de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional de Cuyo. Sigue teniendo este mismo nombre, esa carrera en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Y en los años 30 emerge inclusive, hablando de instituciones, una institución que todavía sigue vigente, sigue existiendo, que es lo que se llama la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Esta es una institución que se creó ya por el año 1938, de hecho en el año 2018 se cumplían los 80 años de creación de esta institución, y el nombre ya les dice algo cuando ustedes ven la palabra ciencias morales y políticas, ¿sí? Bueno, la idea de ciencias morales y políticas les da a ustedes una idea de la influencia que tiene durante todo este tramo, una buena parte de él, digamos, la filosofía y sobre todo la filosofía política, ¿no? Entonces lo que tenemos es la primera etapa de la ciencia política que, como yo les marcaba acá, recorre además diferentes contextos y atraviesa en ese periodo diferentes contextos. El contexto del debate del centenario, la democratización, el inicio del largo ciclo autoritario a partir de 1930, la década infame, en fin. Todas esas digamos, circunstancias también están presentes, además del debate particular de la disciplina, en todo el derrotero que va a ser la ciencia política en los años, digamos, 10, 20, 30 y 40, digamos, ¿no? Esto para marcar una primera etapa, digamos, y un primer momento, ¿no? El segundo tiene que ver con lo que se llama la etapa académica de la disciplina, ¿no? Esta es una etapa que ustedes miran o ven en otras materias, van a ver que el término académica aparece muy frecuentemente como adjetivo para dar cuenta de la definición de ciertos senderos de desarrollo
una disciplina, ¿no? De hecho, si ustedes están cursando sociología o han cursado sociología, se habrán encontrado topado con la utilización del término sociología académica para dar cuenta de lo que es el desarrollo de la sociología durante los años 40, 50 y si quieren 60, en lo cual las premisas tenían que ver con, bueno, pensar una teoría general del orden social, que permitiera estudiar el orden social de manera sistemática, fundándose en la utilización del método científico y pensando en una idea de una ciencia social que pudiera ser abordada en sus diferentes manifestaciones de la misma forma que el mundo del natural, o el mundo del cual es foco de investigación de las ciencias naturales, digamos, ¿no? Entonces lo que aparecía muy presente era esta idea de la sociología conducida científicamente, ¿sí? Y que, como veíamos en algún momento acá, tanto para la sociología como para la ciencia política, esto suponía pensar la idea de una ciencia política emancipada o autonomizada de lo que era la matriz original que le había dado surgimiento, digamos, ¿no? El derecho, la filosofía y la ciencia política, ¿no? Este, Esta es una etapa bastante especial también porque de hecho, por lo menos en el ámbito público, solamente en la Universidad Nacional de Rosario se crea una carrera de ciencia política, que de hecho la creación de la carrera de ciencia política más coincidió casi con la creación de la Universidad Nacional de Rosario. La Universidad Nacional de Rosario, de hecho, no existía hasta ese momento, sino que había una suerte de sede de la Universidad Nacional Litoral, que tiene su sede original en Santa Fe, y de esa sede de Rosario, de la Universidad Nacional Litoral, se crea lo que es hoy la Universidad Nacional de Rosario, que de hecho da lugar apareciendo una de las primeras carreras de ciencia política en el ámbito público, ¿no? En esa época aparecen una cantidad de carreras en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad del Salvador, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad Kennedy, que eran carreras de ciencia política muy a tono con esta impronta, podríamos llamar más de una ciencia política profesional, si quieren, o conducida o por lo menos con la pretensión de ser conducida bajo la utilización del método científico para estudiar los fenómenos políticos, digamos, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires la carrera va a aparecer mucho tiempo después, de hecho va a aparecer recién durante los años 80, y lo que aparece en aquel momento como alternativa para quienes tenían una particular inquietud por el estudio de los fenómenos políticos es la carrera de sociología, que la UBA se crea ya por el año 1956 y es una carrera que su creador fue un sociólogo, Gino Germani, de origen italiano. Gino Germani fue un estudioso del fenómeno del peronismo en sus diferentes etapas. Y de hecho, bueno, fue una carrera que dio lugar a una generación de sociólogos, muchos de ellos fueron profesores míos cuando se crea la carrera de ciencia política, digamos, ¿no? Esta es una etapa, como les decía, hablando de contextos, que está muy marcada por un elemento central, que es, bueno, el tema de la discusión sobre el peronismo, ¿no? Los años 50 y 60, ustedes saben que transitan en medio de un peronismo que se ve impedido de participar en la vida política, si bien lo hace de manera indirecta a través de organizaciones y de expresiones políticas ad hoc emergen. Pero bueno, el gran tema en esos años 40, 50, 60 es el tema del peronismo. De hecho, Germani dedica publicaciones al fenómeno del peronismo y bueno, hay todo un debate político, ideológico y académico respecto a lo que es el tema del estudio de la naturaleza del peronismo como tal. Hablando de que el peronismo cumple 75 años en estos días, sí, exactamente el día sábado, no, perdón, hoy es 16, ¿no? Hoy estamos 15 o 16. No, hoy es 15, bueno, sí, el sábado, digo bien. Bueno, el día de hoy o mañana, bueno, voy a tener una nota publicada respecto a esto, sobre lo que ha sido el peronismo en estos 75 años, paso el aviso si les interesa, digamos, ¿no? Supuestamente la nota está saliendo el día de hoy, todavía no puedo ver el diario, así que no sé si salió impresa o va a ser en la edición digital, pero bueno, va a estar la nota por ahí. Pero bueno, al margen del aviso y del chivo, lo interesante de esto es que estamos en una etapa en la cual el tema es justamente la discusión sobre la naturaleza, sobre el origen y sobre las características del peronismo,
como ustedes saben, representa un fenómeno claramente disruptivo en lo que era la política argentina, sobre todo a partir de los años 40 y en su momento de origen, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este es como el gran tema, digamos, ¿no? Y el otro tema es el tema de la democracia, digamos, ¿no? Íntimamente vinculado a esto, dentro de un contexto en el cual, con un peronismo impedido de participar políticamente, bueno, estamos en un contexto en el cual uno puede ver cierta dinámica electoral dentro de una lógica de una democracia semicompetitiva, para decirlo de manera amable, digamos, ¿no? Y usar un término académicamente amable, ¿no? Pero bueno, esto marca un poco el desarrollo de lo que es la ciencia política de aquellos años, y que además va un poco a tono con lo que es el desarrollo de las ciencias sociales, muy conducidas o fuertemente influenciadas por todo lo que era el fenómeno de la revolución conductista, de la influencia de una cantidad de disciplinas que tienen que ver con las teorías de los sistemas, el estructural funcionalismo y todo lo que es la llamada sociología académica como tal. Si ustedes quieren buscar testimonios, de hecho hay testimonios interesantes de sociólogos de aquella época que ellos afirmaban que, bueno, en realidad no habían estudiado ciencia política en aquellos años porque lo que existía en la UBA era la carrera de sociología, ¿no? La carrera de ciencia política, como les decía yo recién, será algo que aparezca muchos años después, o por lo menos unos 2 décadas después, ¿no? Bueno, esto además coincide con una etapa muy particular de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entre el 55 y el 66, que un poco en esa especie de mitología de la UBA se lo conoce como la etapa dorada de la Universidad de Buenos Aires, y que, bueno, esa etapa tiene su principio y fin cuando se produce el golpe militar de 1966, y golpe que un mes después, en medio del contexto de ese nuevo régimen, da lugar a algo que se conoció en esa historia de la educación argentina como la noche de los bastones largos, que dio lugar, de hecho, a la intervención de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, un proceso de muy fuerte migración de grandes profesionales e intelectuales, y que para algunos fue un poco el inicio de un proceso de paulatina decadencia, la cual, bueno, en las últimas décadas se ha intentado revertir, no sé si con suficiente éxito, pero por lo menos ha habido esfuerzos en ese sentido, ¿no? Lo que sí es claro que de alguna manera la universidad no pudo recuperar el glamour y el encanto de aquellos años, digamos, ¿no? Y de alguna manera esa etapa entre los años 60, o digamos entre los golpes de 1966 y luego el de 1976, marcan un poco todo lo que fue el proceso de retroceso, o el retroceso que caracterizó en general todo lo que es el desarrollo de las ciencias sociales en la Argentina, y en particular el retroceso de lo que fue el desarrollo de la ciencia política como tal, digamos, ¿no? Como decía, bueno, esto está un poco en ese contexto donde la ciencia política en particular y la ciencia social en general se desarrollaron en un contexto más bien, como se suele decir, subterráneo, ¿no? Se hablaba de la época de las catacumbas, ¿no? Para definir un poco esta etapa y marcar el tema de, bueno, la necesidad de hacer o elaborar pensamiento crítico de las ciencias sociales en un contexto de clandestinidad o cuasi clandestinidad, digamos, ¿no? Ahí apareció un contexto obviamente político muy complejo, que se manifiesta de manera mucho más clara, sobre todo a partir del golpe del 76 que del 66, en el cual, bueno, a los cientistas sociales, a muchos de ellos, le pasó lo que le pasó a muchas personas dentro de la sociedad, que, bueno, o marcharon al exilio, o fueron secuestrados y desaparecidos, y otros que no marcharon al exilio, lo hicieron dentro de la Argentina, y bueno, lo hicieron dentro de una especie de exilio interno, donde, bueno, se trató un poco de sobrevivir y garantizar cierta supervivencia de las ciencias sociales en un periodo muy complicado, digamos, y muy oscuro de la política argentina. Por eso se hablaba de esta etapa de las catacumbas, ¿no? Que vale para la vida política del país, no solo para la vida de la ciencia política como tal, ¿no? Y en ese contexto, bueno, emergieron una cantidad de organizaciones y de fundaciones que un poco hicieron de paraguas para aquellos que no podían partir al exilio, y que de alguna manera operaban como una suerte de garantía, o de relativa garantía por lo menos, para la seguridad física y personal de aquellos que no pudieran ir al exilio,
digo, relativa garantía frente a lo que era el tema de la persecución militar de aquel momento, ¿no? Y ahí, bueno, se crea una cantidad de organizaciones, ¿no? Y se crea una cantidad de organizaciones desde el punto de vista privado, y aparecen bueno, una cantidad de asociaciones que se llama el CEDES, el CISEA, tienen importancia, o relativa importancia en esa operatoria, fundaciones como Flaxo o Claxo, que no eran y son de hecho organizaciones como semi-privadas, que operan bajo auspicio de organizaciones como las Naciones Unidas o la UNESCO, lo cual, bueno, para quienes trabajaban en ese tipo de organizaciones, bueno, eso, al tener cierto resguardo de organizaciones internacionales, digamos que hacía mucho más difícil o ponía a mayor resguardo a aquellos que participaran en estas organizaciones de lo que era la represión estatal indiscriminada de aquel momento. Bueno, en este contexto, obviamente que la producción tiene una disminución muy significativa respecto a lo que había sido la producción de los años 50, y digamos, lo único que se logra es generar una producción, yo les diría, medio en la clandestinidad, ¿no es cierto? Cuando yo estudiaba el CBC como ustedes, allá en los años 80, nos daban un texto de Guillermo O'Donnell, que se llamaba Democracia Micro y Macro, ¿no? Que era una especie de investigación de campo que él intenta hacer estando en Buenos Aires entre 1977 y 1978, ¿no? Y él un poco en esa investigación describe las condiciones en las cuales tiene que llevar adelante la investigación, que también es una parte importante de lo que es un proceso de investigación como tal, el contexto en el cual se hace. Y ahí lo que él planteaba era, entre otras cosas, el temor que tenía cualquier persona a la cual le intentaba hacer una encuesta, porque, bueno, estaba el temor de pensar de que, bueno, vea, si esta persona que me está haciendo la encuesta, en realidad no es alguien que trabaja para las Fuerzas Armadas, para el régimen o para quien fuere, ¿no? Entonces, el texto, más allá de la investigación en sí, es interesante para ver cómo describe O'Donnell el contexto en el cual desarrolla una investigación en esos años de plomo, digamos, ¿no? Bueno, en ese momento él vivía acá en Buenos Aires entre años 77, 78 y 79, hasta que, bueno, finalmente decide irse del país ahí en 1980, digamos, ¿no? Y además que era muy difícil escribir sobre temáticas como las que él planteaba en ese momento, que era justamente hablar y trabajar académicamente el fenómeno del tema del autoritarismo, digamos, ¿no? Y esto es una época en la cual hay muy buenas investigaciones sobre el fenómeno del autoritarismo, una de ellas fue la de Guillermo O'Donnell con lo que fue el libro del Estado burocrático autoritario. Pero obviamente que las condiciones de producción no eran precisamente las mejores, digamos, en sentido, ¿no? Entonces, como yo les decía acá, ¿no? Lo que ustedes tienen es una disciplina que se desarrolla en principio bajo las propias turbulencias del contexto argentino, ¿no? Y más allá de esas condiciones particulares, que son condiciones que sin duda tienen una gran influencia, también está cruzada por las discusiones y los debates que se dan en la ciencia política a nivel internacional, digamos, ¿no? Bueno, esto se ve sobre todo en esa etapa, en la etapa formalista y sobre todo en la etapa académica, digamos, ¿no? Ya toda la etapa de la supervivencia, que es entre 1966 y 1983, es una etapa de supervivencia, es una etapa en la cual de lo que se trata es de intentar garantizar que, aún en un contexto de casi clandestinidad, la ciencia política pueda seguir manteniendo y llevando adelante algún tipo de elaboración crítica, aún en esas condiciones que, entre las cosas, implicaban el riesgo de la vida personal, digamos, ¿no? Y llegamos acá a la etapa de la institucionalización, ¿no? Yo voy a hacer algunos comentarios ahora y después vamos a ver algunos datos que me parece que son interesantes como para graficar dónde está hoy la ciencia política, ¿no? Acá, cuando se describe la etapa de la institucionalización, básicamente se hace referencia a todo lo que es el desarrollo de la ciencia política, que se da desde, podríamos decir, 1983 hasta el 2020, digamos, hasta la fecha actual, ¿no? Y bueno, lo que me parece importante destacar acá es que el desarrollo de la ciencia política en la Argentina está marcado por un hecho central, que además tiene que ver con una democracia que en todos estos años ha logrado, digamos, mantenerse en el tiempo y con una capacidad de, como se dice ahora, con una resiliencia bastante importante, digamos, ¿no? Si la democracia argentina ha logrado sobrevivir hasta ahora
múltiples desafíos, sublevaciones militares, hiperinflación, crisis social. Vamos a ver cómo afrontan, o qué es lo que queda, digamos, o cómo queda parada después de la crisis sanitaria. Y en ese contexto sí, digamos, hay un desarrollo importante de la disciplina, de la cual hay dos elementos que me parece importante rescatar. Una es que, y sobre todo va a funcionar así a partir de los años 90, se crea una asociación que nuclea a una parte importante de los profesionales, no digo a todos, pero a una parte de ella, que es la Sociedad Argentina de Análisis Político. En realidad, esta es una organización que se creó allá por 1982, y empezó a tener mucha más fuerza, sobre todo a partir de los años 90. Básicamente, la Sociedad Argentina de Análisis Político es una asociación que nuclea a estudiantes, graduados y profesionales, sobre todo de manera especial a aquellos que están vinculados al mundo, digamos, de la academia, sobre todo, ¿no? O sea, representa una parte significativa del mundo académico de la ciencia política, no necesariamente el mundo profesional. Pero bueno, es una asociación que hoy tiene miles de afiliados y bueno, organiza actividades y congresos cada 2 años, en las cuales participan alrededor de 2.500, 3.000 personas en cada una de esas actividades, digamos, ¿no? Y tiene una revista que se publica de manera periódica y demás. Bueno, ese es yo les diría, un indicio bastante importante, ¿no es cierto? Y el otro elemento que da cuenta de esto es, bueno, en los años 80, en el año 85, para ser más preciso, se crea se pone en marcha la carrera de ciencia política en la UBA. Yo les había dicho que en los años 60 la referencia era la carrera de sociología. Bueno, de alguna manera la carrera de ciencia política, cuando se crea en los años 80, juega o va a intentar jugar un papel equivalente al que tuvo la sociología en los años 60 como carrera bisagra en el tema de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, en el año 1985, coincidiendo con la creación del ciclo básico que ustedes están cursando acá, empieza a funcionar la carrera de ciencia política. En realidad, esa primera camada es una camada que cursa el ciclo básico común de la carrera de ciencia política. Oficialmente, la carrera de ciencia política se va a inaugurar como tal en 1986. Año en el cual yo entro a la universidad, así que prohibido hacer cálculos de edad. Pero bueno. Bueno, y en ese año 86, de hecho, hay una conferencia inaugural que la da Norberto Bobbio. Todavía en ese momento la carrera de ciencia política, ese primer año se va a cursar, el primer año en la sede del ciclo básico común, porque todavía no había empezado la carrera, y el primer año oficial de la carrera en la Facultad de Derecho, digamos, ¿no? Todavía estaba esta rémora de la Facultad de Derecho con fuerte influencia, digamos, ¿no? Después hay un derrotero que, bueno, no tengo tiempo de contar, pero forma parte de las anécdotas de los que tienen los estudiantes que cursamos, o tenemos estudiantes que cursamos aquellos que empiezan la carrera, hasta que, bueno, finalmente, después la carrera de ciencia política digamos, va a formar parte de la estructura de lo que es la Facultad de Ciencias Sociales, con otras carreras como comunicación, sociología, relación del trabajo y trabajo social, ¿no? Bueno, eso digo, sumado al hecho de que bueno, a partir de los 90 además hay una explosión muy significativa de lo que es la matrícula de ciencia política. Hasta ese momento la carrera de ciencia política era una carrera que se daba en muy pocas instituciones, eran apenas 10 instituciones en las cuales se daba la carrera de ciencia política. Bueno, después los años, a partir de los 90, esto va a cambiar como panorama y bueno, va a haber una ampliación importante de la oferta tanto de grado como de posgrado, ¿no? Con lo cual, bueno, esto va a significar también una ampliación y un incremento en cuanto al número de los académicos y profesionales formados en esta disciplina, ¿no? Ahora en unos minutitos voy a continuar con esto, me parece que es interesante como historia, y después me voy a tener algunos datos que me parecen son interesantes para ver desde el punto de vista de lo que es el trabajo, ¿no? No sé si quieren hacer alguna consulta, si no esperamos así en un silencio hasta que esto se corte, que no debe faltar mucho además, ¿no? Acá dice menos de un minuto, así que debe estar.